Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Bianchi y en este video veremos cómo declarar funciones en Python. Podemos definir que una función declarada por nosotros es un conjunto de instrucciones o una porción de código independiente que tiene por objetivo dar solución a un tema particular y que podemos ejecutar cuando la necesitemos. A la función la vamos a identificar mediante un nombre. Puede recibir o no argumentos, y puede devolver ninguno, uno o más valores. Python nos provee funciones ya definidas, algunas de las cuales ya hemos utilizado, como por ejemplo la función input, que nos permite que el usuario ingrese un dato a través del teclado y asignarlo a una variable, la función type, a la que le pasamos una variable y nos devuelve su tipo, la función help, que nos brinda ayuda sobre el uso de una función, la función print, que nos permite mostrar valores de variables y mensajes por pantalla, la función range, que permite generar una colección de valores, y muchas otras más que iremos utilizando a medida que surja la necesidad. Ahora bien, para poder declarar una función debemos primero comenzar por escribir lo que se conoce como la firma de la función, compuesta por la palabra reservada def, seguida por el nombre o identificador que le debemos dar y que debe ser descriptivo. Y luego, entre paréntesis, va la lista de parámetros formales o elementos que la función requiere que le sean entregados al momento que se la invoque. A continuación de los paréntesis debemos colocar dos puntos, que indican el final de la firma de la función. Inmediatamente después podemos agregar una breve descripción de lo que la función ofrece. Es recomendable que este comentario sea encerrado entre triples comillas dobles, porque de este modo será considerada como documentación de ayuda y, por ejemplo, será utilizada por la función help. Luego vendrá el bloque de código de la función, compuesto por todas las instrucciones que son propias de la función, y por último aparece la palabra reservada return, que indica la salida de la función. Como ya dijimos, la función puede o no retornar valores. En caso de no devolver valores, se puede omitir la palabra return o no colocar nada a continuación de la misma, o utilizar la palabra reservada none para indicar que no se devuelven valores. Para declarar la lista de parámetros formales se lo puede hacer de varias formas, dependiendo de la necesidad que se tenga. La forma más simple es dar un nombre identificador a cada parámetro, separándolos por comas. También se puede declarar valores por omisión para los parámetros, de forma que si el valor no es pasado por quien le invoca, la función asignará el valor por omisión al parámetro que corresponde. Si al pasar los parámetros se los menciona por el nombre, puede no respetarse el orden de aparición. Otra alternativa posible es utilizar una cantidad indeterminada de parámetros. Veamos ahora un ejemplo muy simple de cómo escribir una función en Python. Pensemos en una función que, por ejemplo, devuelva si un número pasado por parámetro es par o impar. En caso de que sea par, va a devolver un true, en caso de que sea impar, va a devolver un false. Vamos a escribirlo dentro de un pequeño programita en Python. Entonces comencemos por declarar nuestra función. Vamos a empezar con la palabra reservada def, como habíamos dicho. Luego le vamos a dar un nombre, el nombre de la función va a ser spar. A continuación vamos a abrir paréntesis para describir nuestra lista de parámetros formales. En este caso va a recibir un único parámetro y lo vamos a llamar número. Cerramos el paréntesis, colocamos dos puntos para que termine la firma y a continuación, en este caso vamos a evitar colocar la la descripción de los comentarios y lo que vamos a hacer es escribir directamente el código. Entonces, una forma de escribir este código sería if número, calculándole el resto de la división por 2, es igual
a 0. En este caso deberíamos devolver un true. De lo contrario, lo que vamos a devolver va a ser false. Por último, cerraríamos nuestra función retornando justamente la variable devolver. En nuestro bloque principal del programa, para probar esta función y para que sea invocada, deberíamos invocarla y pasarle un valor. Y a su vez mostrar un mensaje acorde. Entonces vamos a usar la función print y haciendo uso del short if vamos a hacer lo siguiente. Si el número pasado es par, va a mostrar el mensaje es par. Entonces, if, y acá deberíamos invocar a la función par y pasarle un valor, por ejemplo 8. Entonces, si esto es verdadero, lo que va a hacer es imprimir es par. En cambio, si es falso, lo que va a hacer es imprimir es impar. Grabamos nuestro programa. En algún lugar que sea accesible. Le voy a dar el nombre pares, impares. Y luego lo ejecutamos. Bueno, tenemos un problema de sintaxis. Acá está faltando 2 puntos. Volvemos a grabar. Ejecutamos. Y bueno, para el caso que probamos, nos está devolviendo que es par. Podríamos agregar otros casos. Por ejemplo, podríamos hacer que también, control C, que por ejemplo para el valor que la testé, para el valor 9. En este caso devolvería impar. Entonces ahora la función va a ser invocada 2 veces y imprime es par y es impar. Para el primer caso que estamos evaluando el valor 8, está imprimiendo es par. Para el segundo caso que estamos evaluando el valor 9, está imprimiendo es impar. Ahora veamos el mismo ejemplo de la función para evaluar si el número es par, pero definiendo la función, declarando nuestra función, directamente haciendo uso de la consola de Python, como si agregáramos esta función a las que ya tenemos disponibles en el lenguaje. Entonces, del mismo modo que hicimos recién, deberíamos declarar la función, y en este caso directamente la voy a declarar en la consola. En esta oportunidad sí voy a hacer uso, para que podamos ver la implicancia que tiene utilizar los comentarios a continuación de la firma. Voy a poner acá devuelve true si el número es par. Voy a cambiar un poco el código, aprovechando que Python tiene ciertos beneficios.
en lugar de escribir como hicimos anteriormente un if con una rama de else, directamente voy a hacer que lo que retorne la función, sea el resultado de la evaluación de la operación matemática o del cálculo del resto de la división comparado contra el valor 0. Entonces, si yo tomo el número y calculo el resto de la división por 2 y lo igualo a 0, esta operación va a resultar verdadera o falsa, y eso es lo que me va a retornar la función spar. Bueno, ahí ya tenemos una función que se incorpora a las que tenemos disponibles y que las puedo utilizar como usábamos la función type o la función print o la función input que nos provee el lenguaje. Entonces, en este caso, si yo pongo spar, fíjense que cuando abro el paréntesis me informa que está esperando un parámetro que lo va a llamar número, y además abajo dice devuelve true si el número es par, que es lo que yo puse entre triples comillas, o sea, esta ayuda que estamos brindando a quien va a hacer uso de la función. Si le paso el número 8 y le doy enter, me devuelve true. Si le paso el número 11 y le doy enter, me devuelve false. Bueno, esto es más que nada para ver también que el código de la función se puede escribir. Por ejemplo, acá no tenemos cuerpo, no tendríamos bloque en sí, directamente nuestra instrucción está asociada al return. Y obviamente si nos vamos de la consola, perdemos la definición de esta función. Pero si quisiéramos probar algo chico, lo podríamos hacer sin ningún problema.